de mis hijos en Oxford Merit tendrán el 20%. El resto de las acciones y el título de directora ejecutiva será. ¿Cómo dices? Las acciones restantes de tu madre en Rose Cosmetics le corresponden a tu cuñada. Bien, buenas tardes con todos. Vamos a ver. Bien, entonces en esta sesión adicional se van a resolver algunas consultas. Muy bueno. Ya, muy bien, muy bien. Vamos a comenzar entonces con esta sesión adicional. Esta es una sesión de consultas, ¿ya? Bien, entonces comenzaremos libremente de forma ordenada a una de sus consultas sobre los últimos cursos de mecánica de suelo que se han desarrollado. Vamos a ver. A ver. Entonces, acá podemos consultar a una cosa de mecánica de suelo, eh, algo de diseño de cimentaciones, también algo de ensayo de laboratorio y de campo, ¿cierto? Si tienen alguna duda de ensayo, laboratorio y campo. También podemos hablar algo de ensayo de geofísica, ¿ya? Vamos a ver también algo de teoría de la elasticidad, o sea, aplicado a lo que hemos visto, ¿no? En mecánica de suelos, ¿no? Eh, Luego también relacionados a taludes, estabilidad de taludes. Después también aspectos relacionados a la norma E050, suelos y cimentaciones. Ah, Después también podemos hablar algo de las normas del MPC, de ensayos, etcétera. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver si hay, pregunta a tu compañero si dice aquí, se necesitarán curso de instrumentación geotécnica. Am, no estoy seguro, pero es posible también, depende del centro de ingeniería, ¿cierto? Si es propuesto por diferentes estudiantes, etcétera, ellos ven esa opción de este curso, ¿no? A ver, hay una consulta ahí. También les agradecería, por favor, necesariamente las consultas háganlo en esta oportunidad con sus nombres completos y el curso en el que han estado escritos o en el que en el que se han llevado. ¿Ya? Bien, vamos a ver. Hay pregunta a nuestro compañero. Para un suelo alterado, ¿cómo se desarrolla el ensayo triaxial? Dice. Vamos a ver. Dice, ¿cómo se puede desarrollar el ensayo triaxial? Bien, el ensayo triaxial es fundamental. Es fundamental realizarlo a la densidad natural, ¿ya? Entonces, primero se tiene que encontrar la densidad natural. Entonces, para eso, para un suelo alterado, tiene que ser remoldeado, ¿no? Entonces, si es alterado, tiene que ser remoldeado a la densidad natural. Entonces, remoldeado a la densidad natural, ¿no es cierto? Entonces, dependerá de una cantidad de peso y de volumen, ¿no? Así es, entonces para un suelo alterado el ensayo tercial se desarrolla, pero remoldeando la densidad natural, ¿ya? Entonces entiendo de que este suelo alterado generalmente sería un suelo granular, entonces ahí en el ensayo triaxial que nos convenga,
probablemente sea el consolidado drenado y el consolidado no drenado, ¿no? Este particularmente indicado en la norma peruana SL50, del cual podemos tomar parámetros en condiciones totales y además parámetros de resistencia de Moore-Coulomb en condiciones efectivas. ¿Y eso para qué sirve? Estos dos grupos de parámetros van a servir para el diseño a corto plazo y el diseño a largo plazo, ¿no? Diseño a corto plazo, a largo plazo, en el caso de suelos cohesivos y en el caso de suelos granulares, emplearemos estos parámetros de acá, ¿no es cierto? Porque son los que gobiernan la resistencia en suelo granular. Pero de un suelo cohesivo se puede obtener ambos parámetros en el cual podremos diferenciar el análisis a corto plazo en condiciones no drenadas y el análisis efectivo a largo plazo. Así es. ¿Ya? Entonces, de esa manera se desarrolla el ensayo triaxial. Usted tiene que indicar al laboratorio a qué densidad se va a remoldear. El costo de este ensayo en el medio local se encuentra entre 3.000 y 4.000 soles, más o menos, ¿no? Dependiendo, ¿eh? O sea, vamos a ver, ahí pregunta a tu compañero, por favor, indiquen también su nombre y el curso donde han estado inscritos, muy importante, ¿ya? Entonces, esa indicación es del centro, así que, por favor, indiquen ahí el curso en el que han inscrito. Vamos a ver el siguiente compañero, una pregunta, ah, dice, a nivel de subrasante, necesario control de compactación aparte del CBR. Claro, el control de compactación que se va a realizar siempre en procesos de compactación, ¿no? En todos los procesos de compactación siempre se realiza control de compactación, ¿no? Y en subrasante también, ¿no? En la subrasante también, ¿no? Entonces, el control de compactación eh, se puede realizar, se puede realizar eh, mediante la densidad por el metro de cono de arena, mediante el reemplazo por agua, método del balón, densímetro nuclear, ¿ya? Así es. Y también mediante el PDC, pero con el PDC vamos a obtener el CBR, ¿no? Con la densidad de campo, con el método de cono de arena, podremos obtener el grado de compactación para el control de compactación y además podemos obtener un valor de CBR porque el CBR es el CBR para diferentes calidades el CBR, ¿ya? Para diferentes calidades de compactación es representada por diferentes números de golpes, ¿no? 10 golpes, 25 golpes y 56 si no me equivoco. Entonces, trazamos una recta, ¿no es cierto? Y acá se tienen los valores de CBR, ¿no? De CBR correspondientes a cada uno de estos, ¿no? Entonces, con esto es que se va a estimar, ¿no es cierto? Ahora, estos son los golpes, pero acá en el eje X tenemos en realidad la densidad, ¿no? Entonces acá es la densidad seca, ¿no es cierto? Y entonces la densidad a la que se encuentre, ¿no? Acá es una intersección, otra, acá otra, ¿no? Entonces a la densidad a la que se encuentre en campo, usted va con ese valor de densidad. Supongamos que esta densidad acá en el eje Y es el CBR. Acá en el ejercicio CBR, supongamos que acá es, por ejemplo, 18%, 12% y 9%. Entonces, usted va al valor correspondiente a la densidad seca de campo, que ha resultado 1.9 digamos, toneladas metro cúbico. Entonces, luego proyecta la recta y luego proyecta al eje Y, ahí obtendrá un valor de CBR 15, por ejemplo, correspondiente a esta densidad, ¿no? Bien, ahí pregunta otro compañero. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Voy a copiar la pregunta ya. Vamos a ver, siguiente pregunta. El ensayo de corte directo para determinar el ángulo de fricción en cuestión para cimentaciones está normado. Ah, ¿cómo? Bien, vamos a ver, en relación con el ensayo de corte directo
solamente lo podremos realizar en un... Oh, un momento. Ya. El ensayo de corte directo solamente lo podremos realizar en un suelo ah, uniforme que sea empleado para relleno estructural. ¿Ya? Entonces, esto porque el corte directo presenta presenta diferencias y no representa realmente la resistencia del suelo. Ya, miren, presten atención. Debido a la geometría de corte directo, este es en una proporción de 2 horizontal y uno vertical, más o menos así, ¿no? 2 horizontal y uno vertical. Entonces, luego se fuerza al suelo fallar en un plano horizontal, ¿no es cierto? Entonces, para esto, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace, se aplica un esfuerzo normal en la parte superior, ¿no es cierto? Directamente, ¿no? Directamente se aplica un esfuerzo normal en la cara superior y después se va a aplicar un esfuerzo de corte, una fuerza que va a hacer que se distribuya en sentido tangencial, ¿no es cierto? Entonces, debido a las características geométricas de proporciones que ya hablamos, entonces esta carga se asume que se transmite directamente acá, ¿no? Entonces, hasta que el suelo falle, como consecuencia, ¿qué cosa tenemos? Tenemos esto, pues, ¿no? Tenemos un plano de falla, ¿no? Tenemos un plano de falla y tenemos el esfuerzo normal correspondiente a la falla y el esfuerzo de corte para ese plano de falla, pues, ¿no? Este sería el corte para el plano de falla y este sería el normal para el plano de falla, ¿no? Entonces, ¿y este sigma F qué cosa es? Es un punto en la recta del criterio de ruptura de Mohr-Coulomb, ¿no? O sea, si trazamos re- una recta, perdón, un sistema de coordenadas sigma tau con este punto se encontrará sobre la recta del criterio de ruptura de Mohr-Coulomb, ¿no? Porque todos los puntos que se encuentran en la recta del criterio de ruptura son estados de esfuerzo en plano de falla, ¿no es cierto? Entonces acá estará esta coordenada. Por lo tanto, si se realizan 3 ensayos, ¿qué se tendrá? Se tendrá 3 puntos, ¿no? Y si se tienen 3 puntos, ¿qué cosa se puede trazar ahora? Una recta, ¿no? Entonces, este es el principio de corte directo. Pero, bueno, tiene sentido, ¿no es cierto? Pero se ha demostrado que en realidad la distribución de esfuerzos o la distribución de esfuerzos sí no es así uniforme como se muestra acá, sino que en realidad se desarrolla unos bulbos debido a la aplicación de carga, ¿no? O sea, esta geometría que tiene no es suficiente para que el sistema pueda ser representado por un corte directo, ¿no? Ahí está, no se forma como un bulbo de presiones, algo así, ¿no es cierto? No exactamente un plano con dos esfuerzos, ¿no? Como ya se mencionó, ¿ya? Entonces, por eso no se emplea para suelo natural. A ver, hay pregunta, tu compañero Kenny dice, para el diseño y cimentación de edificios, ¿qué ensayo tradicional debería realizar, por ejemplo, en suelos gravosos con matriz sillosa? Vamos a ver. Pero antes de eso hay otra pregunta de compactación. Dice, el ensayo de reemplazo por agua se podría reportar porcentaje de compactación. Sí, así se puede emplear el ensayo de reemplazo por agua, método del balón densímetro nuclear para grado de control, para grado de compactación. ¿Ya? Bien. En un edificio terciario se debería realizar, ¿cómo? ¿Qué ensayo tercial se debería realizar, por ejemplo, sobre suelos gravosos con matriz arcillosa, etcétera? GC. Entonces, supongamos lo que está diciendo acá nuestro compañero. Tenemos una edificación que va a estar cimentada en un suelo granular, ¿no es cierto? Esta es una grava arcillosa. La grava arcillosa puede tener lo siguiente, mira, puede tener la grava arcillosa, supongamos que tenga eh, idealmente, ¿no? Un 48% de suelo fino, ¿no es cierto? Y tenga, supongamos, 22% de arena, ya vamos a colocarlo así, 22% de arena y 30% de grava, ¿no? En este caso, mira, de acuerdo a la clasificación SUBS, este suelo no es fino, ¿no? Porque es menor al 50%, ¿no? Entonces tampoco es arena, resulta ser grava, ¿no? Y si vamos a la carta de plasticidad, resultó siendo grava arcilloso. Muy bien.
pero puede ser este porcentaje bien elevado, ¿no? Bien. Bien, muy bien. Entonces, a pesar de este porcentaje elevado de finos, ¿qué cosa tenemos? Tenemos que más de la mitad de este suelo va a comportarse como un suelo granular, ¿no? Entonces, la tendencia va a ser para este material comportarse como un suelo granular que como un suelo fino a pesar de este valor. ¿Ya? Entonces, para este suelo, la forma como lo idealizaríamos sería mediante un ensayo triaxial, pero no sería no sería no drenado, no consolidado, sino podríamos realizar un ensayo tercial CU, ¿ya? Pero antes de esto podríamos realizar un ensayo edométrico. Con el ensayo edométrico, ¿qué cosa obtendremos? El coeficiente de consolidación vertical. Y con el coeficiente de consolidación vertical podremos emplear algún criterio para definir si este material puede ser considerado como con un comportamiento no drenado o drenado. Entonces, lo más probable es que siendo una grava, este material tendrá un comportamiento drenado, por lo tanto, los parámetros que regirán su resistencia se encontrarán en condiciones efectivas, tanto a corto plazo como a largo plazo. Sin embargo, si su suelo presenta un 48% de finos, ahí les recomiendo que empleen la misma conclusión, pero que además revisen la referencia en las referencias, que revise el comportamiento o el desarrollo de la presión de poros en suelos granulares arcillosos, ¿no? Ahí ya va a quedar claro que si en algún momento puede desarrollar incremento de presión de poros o no, independientemente de que haya nivel freático o no. Ahora, si no hay nivel freático en esta edificación, ¿qué puede pasar, no? Se puede romper una tubería, por ejemplo, ¿no? Se rompe una tubería, pero no, en este caso no va a interesar eso porque como los parámetros que van a gobernar la resistencia se encuentran en condiciones efectivas, entonces este es independiente del agua, ¿ya? Pero en un caso de suelo fino, sí, ¿no? Y en el caso de suelo cohesivo, independientemente si estuviera húmedo o saturado, cuando hay una rotura de una tubería, por ejemplo, o riego constante, entonces la resistencia será gobernada en condiciones no drenadas, que suele ser menor que con las condiciones drenadas, ¿no? ¿Ya? Bien. A ver, y por favor, tienen que colocar su nombre, o bueno, ahorita es su nombre, pero y al curso donde han participado. Vamos a ver. Ahí pregunta a un compañero cómo se calculan las calzaduras si mi vecino no construyó con planos o no tengo acceso a esa información, ¿no? No es un tema que hemos desarrollado el diseño de calzaduras, ¿no? Entonces no tengo una información a la mano al respecto, ¿no? Así es, así es. Ah, vamos a ver. Dice ahí, para evaluación con slide, ¿qué tipo de análisis podría recomendar? Corte directo triaxial. Bien, vamos a ver. Entonces, como habíamos mencionado, si el estudio va a ser un análisis de estabilidad, supongo, ¿no es cierto? Si el estudio va a ser un análisis de estabilidad, entonces probablemente, o lo más probable es que sea un suelo en condición natural, ¿no es cierto? Entonces, este suelo en condición natural se recomienda que se realice el ensayo tradicional en lugar del ensayo corte directo, ¿no? Por las razones por las cuales hablamos aquí. Y además, tengamos en cuenta que para el ensayo tradicional no va a representar incluso necesariamente la resistencia, ¿no? O el resultado de la estabilidad, porque porque si usted va a hacer un análisis con slide, ¿no? Pero con el software Slide, que es un software de equilibrio límite, entonces, ¿dónde interesa que se conozca la resistencia? La resistencia solamente interesa que se conozca acá nomás, ¿no? En esta parte, porque acá es donde se comparan las resistencias, el esfuerzo de corte actuante respecto al esfuerzo de corte resistente, o al revés, ¿no es cierto? El resistente entre el actuante, ¿no? El resistente entre el actuante, ¿no?
Entonces, si usted caracteriza el suelo por acá, no va a representar, si es que es otro suelo, no va a representar la resistencia o la estabilidad de este talud, ¿no? Entonces, en el caso de análisis de estabilidad de taludes, se recomienda que se realice ensayo de geofísica. Entonces, con los ensayos de geofísica vamos a poder decidir o ver más probablemente dónde sería la superficie de fallo, ¿ya? Y además podremos estimar con mayor precisión la variación de nivel freático. Vamos a ver otra pregunta por ahí, creo. Ah, vamos a hacer la última pregunta. Ah, bien. A ver, continúen haciendo sus preguntas. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Una preguntas? A ver, unos minutos para formular nuestras preguntas. Vamos a ver, mientras voy viendo acá un archivo, ¿dónde está? Ujú. Bien, vamos a ver. Luego, una duda también recurrente que podemos tener es sobre la densidad, ¿no es cierto? En el caso de un suelo granular, ¿cómo podemos estimar la densidad? Hablando particularmente de la norma peruana, ¿no? Bien, primero sería con qué finalidad, ¿no? Si la finalidad, esto ya lo he comentado en alguna oportunidad, si la finalidad es, por ejemplo, calcular la capacidad de carga, entonces esta capacidad de carga es función de la geometría, la cimentación, la profundidad, incluso si hubiera excentricidad, inclinación de la carga, ¿no es cierto? Acá está considerado también eh, el peso específico del suelo, ¿no es cierto? Y algunas condiciones más diferentes que pueden presentarse. Entonces, este peso específico del suelo, ¿cómo lo determinamos? Esto, para comenzar, este peso específico no es un número que vaya a variar entre 0,9 por decir, y 5, ¿no? Es un número que varía poco, ¿no es cierto? Ahora ahí ha escrito algo. Ah, ya, sí, 56, 25 y 10, es correcto. Ya, vamos a ver. Ya, ahí pregunta un compañero sobre el nivel freático, ¿cómo sería el muestreo? Ah, bien, ahora continuamos con densidad. Entonces, a ver, en relación con la pregunta del compañero, ¿cómo sería el muestreo? Igual, es igualito, ¿no? Con nivel freático, pero la muestra ya no se toma por debajo del nivel freático, pues, ¿no? La muestra se toma por encima del nivel freático, o si es un suelo diferente, ¿no es cierto? Ahí tendría que emplear usted un criterio, pues, ¿no? ¿Cómo puede ser para estimar? ¿No? Tendrá que caracterizarlo, emplear la compacidad, otro ensayo en paralelo, ISPT, ¿no es cierto? Entonces, todo eso tiene que estar pensando en el momento de que va tomando la muestra, ¿no? Ya entonces, si el suelo, si es el mismo tipo de suelo que se encuentra en la parte superior, usted toma la muestra de suelo a pesar de que se puede encontrar por encima de una profundidad de cimentación tentativa, ¿no? Entonces, si usted va a cimentar a una mayor profundidad, ¿no es cierto? La calicata no es el único ensayo que se va a realizar, ¿no? Si usted va a realizar
perdón, si usted va a realizar la profundidad, si usted va a proyectar el nivel de cimentación para una profundidad por debajo del nivel freático, entonces si usted tendrá que tomar una muestra en la parte superior, si es que es el mismo tipo de suelo, y emplear las relaciones volumétricas y gravimétricas de la mecánica de suelo básica para encontrar el peso específico en la condición saturada, ¿no? El peso específico en la condición saturada que va a ser igual. Va a ser igual a la gravedad específica relativa a los sólidos más el grado de saturación por relación de vacíos entre una más relación de vacíos por el peso específico del agua, si no me equivoco. Entonces, esta gravedad específica usted lo puede tener en el laboratorio, ¿no es cierto? Este grado de saturación, vamos a ver. El grado de saturación usted lo puede obtener a partir de Ah, el grado de saturación se calcula como la gravedad específica por el contenido de humedad entre la relación de vacíos. Ah, no, pero en contenido de textura es uno, pues, ¿no? Claro. No, pues. Entonces solamente así. Entonces, ¿y cómo tiene la relación de vacíos? Esta relación de vacíos la puedo tener de dos formas. La forma más complicada, entre comillas, para esta parte, porque solamente se quiere el valor de E al inicio, es el ensayo edométrico. En el ensayo edométrico realizaba la densidad aquí por encima del nivel freático, la densidad natural de este suelo, ¿no es cierto? Del ensayo edométrico. O si no, lo puede encontrar directamente de un ensayo laboratorio que se encuentra ah, en la siguiente referencia. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver dónde está esto. Mm, Vamos a ver. Un momentito, un momentito. Se llama esto. Ahí ya. Acá está. Ya, entonces, ustedes pueden obtener la relación de vacío directamente de un ensayo laboratorio, ¿no? Realizando una experimentación en laboratorio, sabiendo que la relación de vacíos es volumen de vacíos entre volumen de sólidos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y el volumen de sólidos, ¿ya? Ahí está, mira. Esta es la relación de vacíos, ¿no? Relación de vacíos, volumen de vacíos entre volumen de sólidos. Y luego el volumen de sólidos aquí es igual al peso de los sólidos entre gravedad específica relativa a los sólidos por peso específico del agua. Y el volumen de vacíos es el volumen de la muestra menos volumen de sólidos, ¿no? Entonces, luego lo anterior, eh, se divide y se tiene volumen de sólidos entre volumen de vacíos y es relación de vacíos, ¿no? Entonces, finalmente, E a que es igual volumen de la muestra, gravedad específica, peso del agua, específico, perdón, densidad del agua entre peso de los sólidos, ¿no? Menos uno. Entonces, esto usted lo tiene del ensayo de gravedad específica relativa a los sólidos. Este volumen de la muestra lo obtiene del ensayo de peso volumétrico de suelo cohesivo. En el caso del ensayo peso volumétrico de suelo cohesivo con la parafina, etcétera, puede obtener este volumen de la muestra, ¿no? ¿Ya? Mediante una balanza hidrostática o reemplazo o el desplazamiento por agua en una probeta. Esto acá secando la muestra directamente, ¿no? Nada más, ¿no? Y así obtiene la relación de vacíos, ¿ya? Y con esto ya puede calcular el peso específico cuánto sería en la condición saturada, ¿no? Vamos a ver, hay otras consultas. Vamos a ver. Ah, Hay preguntas nuestro compañero sobre los modelos constitutivos. Pregunta si el modelo Calin-Clay ya está normado en nuestro país. Bien, ahora vamos a ver. Los modelos constitutivos pueden emplearse en ingeniería, pero no están mencionados explícitamente, ¿no? No están mencionados explícitamente en la norma, ¿no?
pero sí se puede emplear en el modelamiento el modelo constitutivo Count-Clay, Harris-Minson, Moll-Coulomb, ¿no? Que ya se utiliza, ¿no? Ustedes cuando realizan algo con el módulo de elasticidad, ya lo están modelando como un elemento elástico lineal, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, simplemente son otros modelos constitutivos, ¿no? Vamos a ver. Hay pregunta, dice nuestro compañero, otro compañero, para el centro Excel, por moldeamiento de un suelo granular, ¿cómo puedo calcular la cantidad de golpes? Eh, ensayo triaxial, la cantidad de golpes, ¿a qué se refiere explícitamente, por favor? ¿Cuál es el golpe del ensayo triaxial? A ver, ¿alguna consulta adicional mientras nos aclara la consulta de nuestro compañero? A ver, hay otra pregunta. Una calicata considerando un suelo granular, ¿qué método tenemos para calcular la densidad natural? Ah, ya, estábamos hablando aquí, ¿no? Entonces, para la densidad natural tenemos diferentes herramientas. No estábamos diciendo para qué, ¿no? O sea, interesa algo la diferencia si esto es 1.95 o 1.87 o 1.98. Al final parece que es el mismo número, ¿no es cierto? Entonces, primero vamos a podremos definir un orden de magnitud, ¿no? Un criterio para definir un orden de magnitud. Entonces, los órdenes de magnitud los podemos encontrar en diferentes referencias, ¿ya? Por ejemplo, por ejemplo, en esta referencia, por ejemplo, en esta referencia, ¿ya? Ustedes, se presenta el siguiente cuadrito, la siguiente tabla, y dice acá, algunos órdenes de magnitud, por ejemplo, de densidad en la condición seca y en la condición saturada. Dice acá, contenido de humedad correspondiente al grado de saturación igual a uno. O sea, cuál es el contenido de humedad en la condición saturada. Relación de vacíos y porosidad, ¿no? De algunos tipos de suelo, ¿no? Otro ejemplo, acá también voy a mostrar a continuación otros órdenes de magnitud. Acá, por ejemplo, de esta referencia, tenemos algunos rangos de valores de relaciones de vacíos, densidades secas también, etcétera, etcétera. Entonces, en la ingeniería práctica, ¿ya? En la ingeniería, en las referencias, mejor dicho, en las referencias, hay numerosas investigaciones de donde se puede extraer un rango de valores para peso específico para comenzar, ¿no? Después de eso de ahí, podremos, este es para estimar algunos rangos de valores de peso específico. Luego podremos aquí definir, ¿no? ¿Cuál sería un peso específico mínimo y un peso específico máximo, ¿no? Y con esto de acá calcular, entonces, con esa variación, en cuánto varía la capacidad de carga, ¿no? Si varía en mucho, entonces podremos decir que la capacidad de carga es sensible a este parámetro. Si no varía mucho, podemos decir que la capacidad de carga no es sensible, ¿no? Es una manera de continuar avanzando para aproximar. Entonces, esta es una primera estimación, ¿no? Luego podremos emplear nomogramas también para estimar el peso específico de un suelo granular. Por ejemplo, vamos a ver. Este es un nomograma en el cual se ingresa eh, con la gravedad específica, perdón, sí, gravedad específica, dice acá peso específico el material mayor, la gravedad específica el material mayor que el tamiz número 4, peso unitario seco del material menor que el tamiz número 4, y luego tenemos acá porcentaje mayor que el tamiz número 4. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es ingresar con el peso del material mayor, eh, peso específico de material por encima del tamiz de cuarto, o sea, la gravedad específica, ¿no?
y luego tendremos que intersectar con B, perdón, con este valor de X que sería el porcentaje mayor que el tamiz número 4. Entonces, trazamos una recta, perdón, trazamos una, una recta que se intersecte con este porcentaje, ¿no? Este porcentaje, en este caso, para este ejemplo, ha sido 30%. Se ingresó con una gravedad de 2,65, ¿no es cierto? 2,65 que está acá. Luego se ingresó con 30% pasante, ¿no? Y luego se ingresó con este valor, ¿no? Que es el peso que es el peso específico del material menor que el tamaño número 4. ¿Cómo tenemos el peso específico del material o peso unitario seco del material por debajo del tamaño número 4? Esto lo podemos realizar de la misma forma como se realiza la corrección por el tamiz 3/4 para eh, para la densidad natural por el metro de cono de arena, igualito acá, ¿no? Podemos emplear la herramienta del cono de arena y corregir por el tamiz número 4. Entonces ingresamos, ¿no es cierto? O mejor, ingresamos acá con este valor, ¿no? Y con esto trazamos, ¿no? Y luego intersectamos con esto, ¿no es cierto? O sea, ingresamos con el peso específico del material corregido por el tamaño número 4 y con la gravedad específica y luego trazamos una recta, ¿no es cierto? Ahí está. Trazamos una recta y luego con el porcentaje mayor que el tamiz número 4, que en este caso 30%, trazamos una recta y luego proyectamos al eje Y, ¿no? Y este sería eh, el valor del peso específico, pero con materiales ya incluyendo el tamaño del tamiz número por encima del tamiz número 4. Lógicamente resulta mayor, ¿no? Y entonces, así como este, hay otros numogramas que también se pueden emplear, ¿ya? Para estimar. Entonces, pueden emplear diferentes herramientas con esto, como esta, o rango de valores, aquí como se muestra, ¿cierto? Eh, Luego también podremos emplear algunas otras aproximaciones, ¿no? Por ejemplo, podemos aproximar mediante, mediante una excavación directamente, ¿no? Entonces, si se realiza una excavación, acá está, por ejemplo, acá se está realizando una excavación y luego se está haciendo una estimación, ¿no? Entonces, voy a sacar esta primera imagen, ¿no? Porque acá describe que para suelo natural, ahí está. Entonces, se hace una excavación directamente, el material se pesa y luego se calcula el volumen, ¿no? Nada más, peso y volumen, ¿no? Y con esto, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar una aproximación, lógicamente, ¿no? Y esta aproximación, dice, las referencias para este procedimiento presenta un error de 15%, así que no es mucho, ¿no? Un error de 15% sabiendo que hay un cálculo previo y un rango de valores seleccionados, ¿no? ¿Ya? Luego también está método del cilindro. En el método del cilindro se describe a continuación. Vamos a ver. Entonces, para el método de cilindro, acá como se indica, lo primero que tiene que hacer es empujar un cilindro, ¿no es cierto? En un suelo con un pisón se empuja, se retira el material adyacente, ¿ya? Y luego esto finalmente se retira, ¿no? Y se pesa, ¿no? ¿Cierto? Ya ahí se calcula su volumen. Muy bien. De diferentes formas. Luego también podemos realizarlo mediante el ensayo SPT y una correlación indirecta, ¿no? Con la densidad relativa. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver otras consultas ahí. A ver, cuando se tiene una baja capacidad portante del terreno, se requiere realizar mejoramiento de suelo para alcanzar la capacidad emisiva tal. ¿Cómo se puede alcanzar? Bien, vamos a ver.
Bien, entonces vamos a ver. Si la capacidad de carga es 0,5 kilogramos centímetro cuadrado, 0,5 kilogramos centímetro cuadrado, ¿qué alternativas tenemos para incrementar el valor de capacidad de carga? Para comenzar, pues, sin considerar mejoramiento, podríamos incrementar las dimensiones, ¿no es cierto? E incrementar la profundidad de cimentación, ¿no es cierto? Luego, si no es suficiente, luego esto de acá, lo que podríamos hacer ahora sería pensar en el mejoramiento, ¿no? O pensar en el reemplazo, ¿no? Por ejemplo, de eso dependerá también de una condición de condiciones del proyecto, ¿no? En condiciones del proyecto, ¿no? Entonces, eh, podríamos realizar, básicamente depende de esto, ¿no? El cálculo, las variaciones del ancho, largo y la profundidad, ¿no es cierto? Entonces, para incrementar la capacidad de carga, ya hablando del procedimiento de mezclado o procedimiento de mejoramiento de capacidad de carga, acá tenemos diferentes alternativas. Diferentes alternativas. En el caso de un suelo granular arenoso, perdón, en el caso de un suelo arenoso, podría ser mediante compactación dinámica, por ejemplo, ¿no? Entonces, aplicando compactación dinámica, se puede aumentar el peso específico del suelo, se aumenta la densidad relativa, ¿ya? Pero no estaría seguro si este incremento de la densidad relativa proporciona un incremento del número de 0,5 a 2 o 3, ¿no? Ya eso deberá usted evaluarlo, ¿no es cierto? Entonces, esa es una alternativa, ¿no? Comportación dinámica. Otra alternativa es el reemplazo, ¿no? Es el reemplazo. Entonces, si el diseño contempla un nivel de zapatas a una profundidad limitada, ¿ya? Entonces, se puede incrementar la profundidad de cimentación, incrementar el ancho y el largo, ¿no es cierto? O realizar procedimiento de compactación dinámica o algún procedimiento eh, de grouting o inyección de concreto o material cementante, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí podría ser que incremente la capacidad de carga, si es posible, ¿no? Pero tengamos en cuenta nuevamente que este número, ¿no? La capacidad de carga no es función solo del suelo, ¿no? La capacidad de carga no es función del suelo únicamente, ¿no? La capacidad de carga no es función únicamente del suelo, ¿no? Entonces, luego también podríamos basar en este mismo suelo, ¿ya? Podríamos realizar un mejoramiento con otro suelo, ¿sí? Para realizar el mejoramiento tendremos que analizar lo siguiente, ¿no? Acá tenemos una carga aplicada, ¿no es cierto? Esta es una cimentación de ancho B, por ejemplo, y acá se está aplicando una carga, pues, ¿no? Entonces, este mejoramiento se va a desarrollar o se puede desarrollar tentativamente para comenzar hasta una profundidad de, ¿ya? Hasta una profundidad aproximadamente de 1,5 B de acuerdo a la teoría de incremento de esfuerzo, ¿ya? Entonces supongamos que usted comienza su diseño con 1,5 B, ¿no? Está comenzando apenas acá el diseño, ¿no? Entonces, si este es 1,5 B, es decir, de un sistema de el incremento de carga, entonces, ya, entonces lo que tendrá ahora que hacer es calcular cuánto es esa nueva capacidad de carga, considerando que ahora, considerando que ahora es la composición de dos suelos, ¿no?
suelo 1 y el suelo 2, ¿no es cierto? Suelo 1 y suelo 2, ¿no? Entonces, el suelo 2 solo, o perdón, el suelo 2, sí, el suelo 2 solo tendría esta capacidad de carga, ¿no? Por una dimensión, etcétera, ¿no? El suelo 1, entonces, este valor de capacidad de carga va a ser una combinación del valor de capacidad de carga de Sonic, ¿no? Perdón, valor de capacidad de carga de, de este parámetro, ¿no? Este parámetro, valor de capacidad de carga, va a ser una función de primer suelo, ¿no es cierto? Función del suelo 1 y va a ser una función del suelo 2. Y este va a tener un valor este valor de capacidad de carga, lógicamente, va a ser mayor que el anterior, ¿no? Esto va a ser mayor que el anterior, ¿no? Entonces, este es el número que tenemos que verificar una vez que asumamos una profundidad. De este número se va a verificar con la carga aplicada, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? ¿Y cómo medimos acá el mejoramiento? Bien, mediante ensayo de penetración, por ejemplo, antes y después. Realiza ensayo de penetración antes del sistema de mejoramiento y después, ¿no? Entonces ahí va a ver cuánto cambia, ¿no? A ver, hay pregunta al igual que rango de... ¿Cómo? Ah, ya. Sí, claro, hay bastante ahí, bastante bibliografía sobre el rango de valores de eso, ¿no? Sobre ángulo de fricción, etcétera, ¿no? Acá yo les he puesto a manera de ejemplo. Luego, pregunta ahí, compañero Kenny, para el remoldeo de una muestra en el centro axial para un suelo gravo residuo GC, ¿a qué densidad de remoldeo se debe considerar puesto que en el remoldeo no se ingresa la grava? Bien, ahí tiene que usted analizar, ¿no? ¿Cómo va a realizar a qué densidad, no? O sea, ¿qué material va a ingresar? Ingresa material por debajo del tamaño número 4, entonces usted puede realizar el ensayo de densidad de campo y hacer un reemplazo con el material pasante por debajo, pasante de una corrección por el tamaño número 4, ¿no? A esa densidad lo puede ensayar, ¿no? Si en el ensayo tercial se realiza una densidad natural, ¿no? Y la densidad natural remoldeada eh, tendría que ser la densidad por debajo del tamiz número 4, ¿no? Ya que no ingresa el material de grado. O sea, de la misma forma como hace el cono de arena y corrige para el tamiz 3/4, ¿no? Bien. Mira, una consulta adicional. El último ya lo respondimos. Podríamos realizar una densidad natural por el metro de cono de arena, pero haciendo un reemplazo, corrección por tamiz número 4, ¿no? Hay pronto tu compañero grado de compactación en zapatas. El grado de compactación no está definido para cimentaciones, sino para suelos en vía de transporte, ¿no? Suelo gravoso, perdón, suelo un material de base o de subbase, etcétera, ¿no? Deben ser controlados mediante la compactación. Sin embargo, debajo de una cimentación, cuando usted realiza este sistema de mejoramiento, usted tiene que definir, ¿no? Que, en sus especificaciones, que este relleno tiene que tener tal compactación o tal grado con altura de cada 30 centímetros, etcétera, ¿no? Etcétera. ¿A una consulta adicional? Ahora le pregunto a su compañero, en edificaciones ligeras, hay una El, especificación, informe técnico de suelo. Bien,
Vamos a ver, el informe técnico de suelo se desarrolla bajo seis condiciones básicas, ¿no? El área menor a 500 metros, número de niveles menor a 3, no mayor a 3 y sin sótano, ¿no? ¿Ya? Pero no menciona nada de estructura metálica o techo de calamina, etcétera, ¿no? En ese caso entraría en el grupo de informe técnico de suelos, ¿no? Informe técnico de suelos, pero no porque sea edificación de drywall, sino porque está por debajo del límite, ¿no es cierto? Entonces sería informe técnico de suelos, ¿no? Así es, así es. ¿Sí? El espesor de mejoramiento, pregunto si se realiza software, ¿no? Bueno, el espesor de mejoramiento usted tiene que plantearlo y a partir de ahí realiza una aproximación, ¿no? Seguramente hay software que puede calcular eso, ¿no? Capacidad de carga para con un suelo estratificado, ¿no? Se puede calcular, no estoy seguro si acá está disponible un programa, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Está. Bien, hay diferentes programas que se pueden aplicar. Ya vamos a, voy a abrir un de ejemplo, compartir toda la pantalla. Por ejemplo, este software, no estoy seguro, ¿no? Si se puede calcular solo certificados, supongo que sí, ¿ya? Entonces, acá hay otro software también, que sí ya venció, etcétera, ¿no? ¿Ya? Pero el procedimiento es el que se ha mencionado, ¿de acuerdo? Bien, a una consulta adicional, antes de finalizar, a ver, ahí una consulta dice, ah, saneamiento básico con VS. Ahí podría ser un poco más específico, ¿no? Luego me enteró nuestro compañero. Sí, temas de investigación se pueden desarrollar, pero requieren ensayos, la verdad, requieren ensayos. Y los ensayos tienen un costo, ¿no? Y ahí es cuando se empiezan a desanimar los que empiezan a investigar, ¿no? Por ejemplo, con tres calicatas, tres ensayos se puede hacer alguna cosa, ¿no? Pero de ahí que se puede obtener, ¿no? Pero sí se requiere investigaciones, se requiere ensayos, ¿no? Para eso. A ver, pues nuestro compañero, la falla por corte local general, ya vamos terminando. La falla por corte general, de manera práctica, en suelos que presentan buena resistencia, compacidad o rigidez. Y falla por corte local en el caso contrario. En cada falla por corte local, en suelos donde presenten mayor compresibilidad. Y ahí que podemos aplicar diferentes criterios, ¿no? Podemos reducir, el criterio más crítico es reducirlo a dos tercios, ¿no? Eso lo degrada bastante, pero podríamos emplear otros criterios que lo hemos visto en las sesiones correspondientes. Ahora solo lo voy a mencionar. Podemos reemplazar, reemplazar el factor de reducción 0,67 por otro, que depende exclusivamente del porcentaje de arenas. A ver, perdón, el porcentaje de la compacidad relativa, depende de la compacidad relativa. Luego podemos introducir factores de compresibilidad. Luego podemos trabajar con el índice de rigidez reducido, etcétera. Ahí preguntan si se recomienda utilizar plásticos o membranas para cimentación con nivel freático alto.
Bien, para cimentación con nivel freático alto se puede emplear a un sistema de protección para la estructura. Entonces, el nivel freático igual se va a poder tratar con algún material de dren o no necesariamente, ¿no? Depende del problema de ingeniería que pueda presentarse, ¿no? No necesariamente el agua va a reducir o va a eliminar la capacidad de resistencia de un suelo, ¿no? El nivel freático reduce la capacidad de carga, pero no elimina su valor de resistencia, ¿no? Como si se eliminara la resistencia al corte, ¿no? ¿No? Vamos a ver. Módulo, hay pregunta, módulo de bañitos, VS. No estoy al tanto de lo que mencionas y lo acompaño con una imagen, o si es más específico con la descripción del problema de la cantidad de muestras, ¿no? Dicho sea de paso, la norma S050 está cuantificado, normalizado el número de ensayos de campo, ¿no? Pero ensayo laboratorio no. Entonces, si usted realiza, por ejemplo, calicatas de 1,5 metros para vía de transporte con el mismo para el mismo tipo de arena uniforme, igualito, ¿no? De depósito de arena uniforme, entonces probablemente probablemente extraer una muestra por cada calicata sea más que suficiente, ¿no? Todo va a ser arena uniforme, ¿no? Así que puedes traer la mitad también, ¿no? Entonces eso no es tan normado, eso no es tan normado, ¿ya? Depende de la heterogeneidad del lugar y las características. Vamos a ver. Bien, una consulta adicional. ¿Todo claro? ¿No hay preguntas? Antes de finalizar esta sesión de preguntas. Bien, entonces, si no hay más consultas, de esta manera vamos a finalizar. ¿Ya? A ver, hay una última pregunta. Ahí se pregunta matriz, suelos gravosos con matriz arena arcillosa, ¿no? Bueno, el C3 decía, si se va a realizar con material debajo del también número 4, entonces tendrá que realizar la densidad de campo y realizar la corrección por el también número 4, ¿no? Ese podrá ser una estimación, ¿no? Entonces, a esa densidad tiene que remoldear. Preguntan ahí si para una cancha de fútbol el drenaje es alto, ¿qué método se usa para drenar el agua? Podría ser over o subdrenes. Se puede emplear subdrenes, ¿no? Se puede emplear subdrenes básicamente, ¿no? Así de decir. Eso puede emplearse después también, fundamentalmente subdrenes, ¿no? Sí, es así es. Ujú. Bien, una consulta adicional. Bien, vamos a ver. Entonces, dicho esto, vamos a finalizar aquí esta sesión de consultas. Ya, muchas gracias por su asistencia. Buenas noches con todos. Nos encontramos en una próxima oportunidad.